muchas gracias. Nuevamente un saludo a los funcionarios, a los colegas, a los directores de planeación, a los viceministros. Yo quiero, antes de iniciar algunos comentarios sobre el debate convocado, aprovechar la presencia del director de planeación para llamar la atención sobre lo que ocurrió en el departamento del Huila, especialmente en el norte, en el municipio de Colombia, a raíz del sismo del domingo pasado. El municipio de Colombia está poblado por gente demasiado pobres. Es una situación calamitosa la que viven ellos. Es un municipio muy pobre y sus viviendas han sido afectadas. Según el censo que ha hecho la gobernación, es alto el número de viviendas afectadas en ese municipio y otros municipios aledaños, tanto del Tolima como del Huila, especialmente del Huila. De manera que, señor director de planeación, esperamos la mano del gobierno, ojalá no tan rápida como la de Gramalote, sino que de verdad se cumplan. Esto es sencillamente casi que mejoramiento de vivienda, reemplazar algunas de ellas, muy pocas, pero esa población es muy pobre, demasiado pobre. De manera que quería hacerle esa petición, señor director de planeación. Este debate traído a la comisión por el senador Mora, decía él que aquí se ha discutido mucho sobre el tema de las regalías, pero especialmente sobre la reforma al sistema. Esto ocasionó un debate nacional, tanto en el Congreso como en las corporaciones, asambleas, consejos, especialmente en los departamentos y municipios productores que se vieron en ese momento y hoy con mayor razón afectados por esta reforma. Hoy se está demostrando con hechos, con cifras, que definitivamente la reforma no fue buena. No fue buena porque buscaba, si bien es cierto y nosotros estuvimos de acuerdo, hoy lo reiteramos, estamos totalmente de acuerdo en que las regalías se irriguen por todo el país, pero obviamente sin afectar de qué manera como se afectó a los productores, tanto municipios como departamentos, pero también, como se advirtió en aquella oportunidad, esto lo que trajo fue la centralización o mayor centralización de estos recursos. El manejo de los recursos está demostrado, lo que aquí dijo el senador Mora y lo que podamos nosotros complementar sobre esto demuestran que el sistema o el cambio del sistema no funcionó, señor director de planeación, y es urgente una revisión. Nosotros con la senadora Marixa Martínez y tal vez unos 15, 18 congresistas más hemos radicado y está en la comisión primera un proyecto de acto legislativo buscando precisamente devolverle parte a los productores sin quitarles lo que eventualmente ganaron los no productores. Digo eventualmente porque en las cifras no se ve lo que posiblemente podían ganar o que presumiblemente iban a ganar con el cambio del sistema. Según la Contraloría, aquí lo decía el senador Mora, lo que ocurre hoy es que hay grandes excedentes acumulados. La Tesorería General de la Nación a 2015, según la Contraloría, tenía 6.5 billones de las regalías, a diciembre de 2015. Hoy, el viceministro de Hacienda nos decía en sesión pasada que tienen más de 5 billones sin comprometer, porque una cosa es lo que no se ha podido ejecutar por X o Y razones, pero otra es que ni siquiera se haya comprometido. Hoy ya estamos a noviembre y entonces nos va a ocurrir lo mismo que en el 2015, que nos advertía la Contraloría que había 6.5 billones a diciembre de 2015 y en cuentas bancarias de los municipios y departamentos 5 billones más en aquella oportunidad, en diciembre de 2015. De manera que esto es una muestra de que
aquí faltan controles, falta seguimiento, falta monitoreo y desde luego el nivel de ejecución de los municipios y departamentos debe estar auxiliado por el nivel nacional, debe estar no solamente monitoreado sino apoyado en el nivel nacional, porque uno oye, dice el gobierno nacional, los alcaldes y gobernadores no ejecutan, pero muchos de ellos dicen es que los OCAD definitivamente crearon un problema, un retén allí, donde por ejemplo dicen para un OCAD llega un funcionario del orden nacional y se aplaza por cualquier motivo y en el siguiente llega otro funcionario y tienen que comenzar por explicarle de qué se trata el OCAD para que retome y allí va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo y los recursos en los bancos, de tal manera que es parte de la revisión al sistema, al nuevo sistema, que sin duda no ha funcionado y ya después de 4 años hay que decir que no funcionó. Lo otro, decía aquí el senador Mora con toda razón, según la Contraloría, la inversión en pequeños proyectos. Esto los recursos se distribuyen de qué manera que son difíciles de controlar, difíciles de ejecutar. Dice la Contraloría que entre 2012 y 2015, a diciembre, con corte de diciembre de 2015, el número de proyectos aprobados fue de 9.789, por un valor de 20.2 billones de pesos. Sin embargo, alrededor de 6.600 proyectos son proyectos de menos, y usted lo decía, de 1.000 millones de pesos. Y entonces, que eso corresponde a un bajo impacto, sin duda, porque uno de los propósitos de las regalías es precisamente aprovecharlas para que tengan impacto regional, que se unan varios municipios, o mejor que las obras tengan impacto en varios municipios en un área determinada. Pero también vimos, y no me voy a detener en ello porque ya el senador Mora lo decía, que la mayor parte de estos recursos se han ido en transporte. Sí, bueno, necesario, pero que no cumplen el objeto realmente que tenían o que tienen estos recursos. Hay unos ejemplos, por ejemplo en el departamento de Cundinamarca, hablando de esos proyectos pequeños, solamente un ejemplo, Ubaque, el municipio donde dice el proyecto para construcción y pavimentación de 3 cuadras, oígase bien, 3 cuadras, 233 millones de pesos, y no se ha podido ejecutar. En el departamento de Santander, en Santander otro proyecto, en Palmas del Socorro, mejoramiento de vivienda que no se pueden ejecutar, 231 millones de pesos. Es decir, las regalías definitivamente debe procurar que tengan un impacto regional y no individualizado en cada municipio con proyectos muy pequeños que no tienen realmente el impacto que se busca, los impactos regionales, que agrupen, ya lo decía, a 2 o más municipios. Hay 2 fondos de las regalías, 2 fondos de ellos, el Fondo de Desarrollo Regional, que apenas el 4% de sus recursos, el 4%, dígase bien, de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional, que son destinados a proyectos regionales, cuando la filosofía del fondo es otra. Y en el Fondo de Ciencia y Tecnología, que aquí se ha mencionado, de innovación, solamente el 5% de los recursos son destinados para proyectos regionales, cuando la función del fondo es otra. Entonces aquí falta mucho, falta control, monitoreo, seguimiento a esto. Los recursos se están dispersando en proyectos de impacto local, que es un primer reclamo que hay que hacer aquí, para que, sí, no es culpa de los municipios, cada alcalde busca que dentro de su plan de desarrollo, cubrir parte de su plan de desarrollo con estos recursos, y tiene esos proyectos que no son de impacto regional, pero que para ellos son importantes, de manera que aquí es donde viene el monitoreo y sobre todo la orientación del orden nacional. Miren esto, departamentos con proyectos unimunicipales, doctor Simón Gaviria, Santander,
El 100% de los proyectos son unimunicipales en Santander. En el Chocó el 67%, en Nariño el 39%. Es decir, que solamente impactan, inclusive ni a un municipio, 2 cuadras, 3 cuadras que pavimentan, etcétera, y entonces ahí se están dispersando estos recursos, o desaprovechando, diría yo. Entonces, hay otros proyectos que son mínimos los proyectos que se han terminado, que eso es delicado. Según la Contraloría, a 2015, de los 9.789 proyectos que representaban un 20.2 billones de pesos, solamente se terminaron 17 por un valor de 17.3 billones, y ahí van quedando esos saldos, tanto los nacionales como los como los nacionales, como los locales. Entonces, resultado, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos se realizó con un solo proponente. Claro que no, aquí no podemos reclamar porque el mal ejemplo lo dio el ministro de Hacienda con lo de Isagen, ¿no? Con un solo proponente. Y se impusieron. Esto se está reflejando en el país. En el país están haciendo lo mismo los alcaldes. ¿Y cómo el ministro de Hacienda va a regañar a un alcalde? Porque adjudica con un solo proponente si él lo hace en el nivel nacional y de qué magnitud. Entonces, en Amazonas, el 100% con un solo proponente. En el Meta, senadora Marixa, el 90%, a 2015, ¿no? No son buenos los resultados que hay allá en esa época, de cómo se manejaban los recursos en ese departamento. En Caldas el 80%, en mi departamento y el suyo, viceministro, el 70%, a un solo proponente. De manera que, repito, lastimosamente desde el orden nacional no les pueden llamar la atención. Nariño, no tengo el ejemplo, pero ya se lo busco, ni más faltaba, senador, con mucho gusto. El 31% a un solo proponente. Bueno, es el mal ejemplo del ministro de Hacienda. Entonces, ni los recursos tampoco llegan de acuerdo a lo que establece la norma, que de acuerdo al índice de pobreza. Por ejemplo, en la región Caribe, senador Cabrales, senadora Daira, solamente el 34% de los recursos del fondo para una región que tiene el 53% como índice de pobreza, y ese es el Pacífico, la región Caribe tiene el 65% de índice de pobreza y se invierte el 43%. Entonces, ya para no dar más ejemplos, los propósitos, los fundamentos, los principios que se invocaron para modificar el sistema de regalías no se están cumpliendo, señor director de planeación. Decían que primero, ahorro para el futuro. No lo vemos, este gobierno no sabe de eso. Equidad regional, social e intergeneracional. Tampoco. Los 2 fondos regionales ya dijimos, solamente el 4% en el Fondo de Desarrollo Regional se invierte en proyectos regionales, y en el de ciencia y tecnología solamente el 5%, luego no se está cumpliendo con ese principio. La competitividad regional depende de esto tampoco, y el buen gobierno, pues ese es un chiste. De manera que allí estamos fallando y hay que decirlo porque eso hace parte de la revisión, y yo creo que de la intención del senador Mora en este debate para revisar estas cosas y decirlas claramente. Hay que decir, planeación nacional, de acuerdo al seguimiento que le hace al sistema de regalías, ha dicho que hay 353 irregularidades a diciembre de 2015, 144 proyectos críticos por un valor de 1.2 billones, aquí lo decía el senador Mora, de los cuales 97 proyectos con deficiencias en supervisión. Entonces, ahí también tiene que un mea culpa de planeación, sí señor,
en esa supervisión, porque no es solo girarle los recursos y dejar allá, señor alcalde, defiéndase como pueda, o ir al estadio de Neiva, usted lo vimos allá con un casco y tal, diciendo la obra va bien y a los 2 días un problema. Entonces, este 79% de los proyectos críticos fueron aprobados entre el 2012 y 2013, de tal manera que ahí hay un problema delicado. El 90% de los departamentos tienen por lo menos un proyecto crítico, de acuerdo a ese informe que ustedes tienen allí. 58% en la región Caribe, 58 proyectos en la región Caribe, 28 en los llanos, 14 en el centro sur, 10 en el eje cafetero, etcétera, 25 en el Pacífico, 9 en centro oriente. En mi departamento, porque yo no sé, aquí es una de las discusiones, doctor Simón Gaviria, es qué herramientas a la fecha se han aplicado, porque ustedes expiden un manual de herramientas, etcétera, pero vemos que en los resultados no se refleja la aplicación de esas herramientas, ni qué garantías ofrecen para mejorar la calidad de la inversión. Yo siempre insisto en que aquí debe haber no solamente un monitoreo de lejos, sino una orientación de cerca a los proyectos que se ejecutan en las regiones. Uno de los argumentos para modificar el sistema era que, bueno, ya lo decíamos, que se irrigara por todo el país, perfecto, estamos de acuerdo, pero sin afectar tanto como afectaron a las regiones productoras. Pero el otro era que se estaban robando la plata. Pero la solución no era esta, porque la corrupción continúa en muchos municipios del país, departamentos también, y no se nota que haya habido un cambio, con el cambio de sistema, que esto haya mejorado. De manera que ahí hay un problemita que tenemos que revisar. Eso del que le decía, del estadio de Neiva, que costó hay hasta hoy una inversión de cerca de 29.000 millones. Yo he dicho una cosa, si hubieran hecho un estadio nuevo, nos había ido mejor que lo que ocurrió. El accidente, un andamio se fracasó y hubo lastimosamente 4 personas fallecidas, 4 obreros allí, pero la inversión muy alta para lo que se ha hecho, no sabe uno, no soy quien para entrar a calificar o a señalar o lanzar juicios de valor sobre esto, ni señalar responsabilidades, pero allí hay un ejemplo en el cual tiene que a fondo investigarse, no solamente los organismos de control, sino el gobierno nacional, para que esto infortunadamente no vuelva, estos hechos infortunados no vuelvan a ocurrir. En mi departamento hay otros casos menores, entre comillas, pero que son mayores allá en esos municipios. Municipio de Nátaga, doctor Cante, 60 mejoramientos de vivienda, y es un proyecto de 300 millones que no camina. Ese es un municipio pequeño, un bello municipio, un paraje muy lindo, que vive del turismo religioso y de habitantes muy pobres. Igual en Villavieja, municipio de Villavieja, con otro proyecto creo que también de mejoramiento de vivienda y baterías sanitarias, son proyecticos pequeños de 223 millones donde las regalías se están esfumando. Entonces, se debe fortalecer, sin duda, la labor de supervisión e interventoría para garantizar la calidad de las obras y sobre todo que haya buen uso de las regalías. Ya hemos dicho en varias oportunidades, hay que reiterar que el sistema no ha sido bueno, y para los departamentos, para los productores, las entidades productoras, recalcamos en lo mismo. Resulta que los municipios productores se quedan con el pecado y sin el género, porque la exploración, la explotación les deja consecuencias graves a los municipios, pero les quitaron las regalías. En mi departamento, por ejemplo, Neiva pasó de 48.000 millones a 13.000 millones en el 2012, del 11 al 12, en el solo cambio. El municipio de Aipe, tal vez el más petrolero proporcionalmente en mi departamento, en el Huila, pasó de 36.000 millones a 10, repito, del 11 al 12, de 2011 a 2012. Mi municipio, Garzón, de 8.000
pasó a 327, de 8.000 millones a 327. Entonces, repito, ellos se quedan con el mal, con el daño que ocasiona esto, pero sin recursos para por lo menos resarcir parte del daño causado. Es decir, una reducción del 96%, como ocurre en el municipio de Garzón, en el Huila, pues es grave para un municipio que fincaba sus esperanzas en las regalías. Por eso nosotros, les decía inicialmente, y con esto termino, con la senadora Marixa y otros 15 congresistas, hemos radicado ese proyecto. Señor director de planeación, esperamos que el gobierno acompañe este proyecto. ¿Qué estamos haciendo con él? Simplemente estamos al Fondo de Ahorro y Estabilización, bajarle del 30% al 10%, al de ahorro y estabilización, que a hoy no ha cumplido su función. Al Fondo de Asignaciones Directas se le sube del 10% al 20%, trayendo del anterior. Y se crea un fondo para la transformación del campo colombiano, le hemos llamado, con un simple 10% para inversión en este sector. ¿Qué hacemos con esto, honorables senadores y funcionarios? Lo que pretendemos es recuperarle a los municipios y departamentos productores parte de lo que les quitaron, sin tocar, oígase bien, sin tocar lo que eventualmente ganaron los no productores. Es decir, se está haciendo una redistribución con esta propuesta de los recursos para que no se golpee más a las regiones o a las entidades productoras. Eso es simplemente lo que estamos proponiendo, repito, sin afectar lo que eventualmente, y digo eventualmente ganaron porque en el fondo no han ganado. Simplemente se centralizaron los recursos y hay resultados como estos que al final de cada año o de cada vigencia o de cada liquidación bianual del presupuesto del sistema, encontramos que hay unos saldos ahí billonarios y que o están en los bancos o en otros lugares donde no deben estar, y los municipios o las comunidades mejor esperando esta inversión. Muchas gracias.